That Russia wants to force Ukraine to hold new elections in order to sign any kind of a peace deal. Is that something that the U.S. would ever support? And I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. That's not a Russia thing. That's something coming from me and coming from many other countries also. Donald Trump ha vuelto a romper los cánones diplomáticos al hacer una declaración que cambia radicalmente la retórica en torno al conflicto en Europa del Este. Según sus palabras, el presidente de un país conocido debe convocar elecciones lo antes posible porque el pueblo lo exige. Además, Trump afirma que la popularidad del presidente en cuestión se encuentra en un catastrófico 4%. Lo más importante en lo que hace hincapié Trump no es Rusia, sino el hecho de que las exigencias para celebrar elecciones provienen de los propios ciudadanos de ese país. Esta declaración cayó como un trueno en cielo despejado, provocando una oleada de debates tanto dentro como fuera del país. Las consecuencias podrían ser mucho más destructivas que cualquier gesto diplomático. Cita de Trump. Nos enfrentamos a una situación en la que en ese país no se han celebrado elecciones. Tienen ley marcial. Su presidente... No es fácil para mí decir esto, pero tiene un 4% de apoyo, y al mismo tiempo el país ha sido destrozado. Muchas de sus ciudades están en ruinas, las casas están destruidas. Las ciudades parecen enormes zonas de demolición. Los rusos no hicieron esto en la capital, porque creo que los rusos no querían lanzar demasiados misiles allí. Solo lo hicieron en un 20%, y no lo hicieron en un 100%. Si hubieran querido hacerlo al 100%, habría sucedido muy rápido. Estas palabras no son solo una evaluación de la situación, sino un desafío directo al liderazgo actual del país, que durante 2 años ha evitado el tema de las elecciones bajo el pretexto del estado de guerra. Sin embargo, Trump plantea una cuestión que cada vez más se discute incluso en los medios occidentales. ¿Se pueden posponer indefinidamente los procesos democráticos bajo la justificación de circunstancias excepcionales? Oficialmente, el presidente de ese país ha declarado en múltiples ocasiones que las elecciones se celebrarán tan pronto como la situación lo permita. Sin embargo, en la práctica, los plazos se posponen constantemente y a los ciudadanos se les pide que confíen en el gobierno actual, que, a su vez, recibe apoyo financiero y militar de sus aliados occidentales. Mientras tanto, el problema de la legitimidad del actual gobierno se hace cada vez más evidente. Incluso las encuestas realizadas por instituciones afines al gobierno muestran una disminución en la confianza de la población. Si en los primeros meses del conflicto la sociedad mostró una consolidación política notable, ahora la desilusión se hace cada vez más palpable. Trump afirma abiertamente que el líder actual del país cuenta con el respaldo de solo el 4% de la población. Por supuesto, estas cifras pueden ser objeto de debate, pero incluso si los datos oficiales varían, el hecho es innegable. El apoyo está cayendo, y la situación política interna se está volviendo cada vez más tensa. La segunda parte clave de la declaración de Trump se centra en el estado de las ciudades y la infraestructura. Él afirma que muchas ciudades están en ruinas, y esta frase está bien fundamentada. Según diversas fuentes, decenas de grandes asentamientos del país están en una crisis profunda. La situación económica sigue siendo grave. En 2023, el PIB del país se redujo en más del 30%. La inflación sigue en aumento y las inversiones extranjeras prácticamente se han detenido. Organizaciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial otorgan regularmente préstamos, pero una parte significativa de estos fondos se destina a gastos militares en lugar de a la reconstrucción de las zonas devastadas. Según datos de la ONU, más del 40% de los ciudadanos de este país se han visto obligados a abandonar sus hogares. Millones se han convertido en refugiados, asentándose en países vecinos donde su situación dista mucho de ser estable. Sin embargo, lo más importante en las palabras de Trump no es el análisis de la situación militar, sino el regreso del tema de las elecciones a la agenda internacional. Si antes los países occidentales evitaban discutir la legitimidad del gobierno de un país conocido, ahora esta cuestión se vuelve cada vez más urgente. ¿Seguirá Occidente apoyando a un gobierno que está perdiendo el respaldo de su población? ¿Están dispuestos los aliados occidentales a un cambio de liderazgo político si esto es necesario para continuar con la ayuda? En este momento, para el gobierno del país en cuestión, las elecciones son más una amenaza que una oportunidad para confirmar la confianza del pueblo. Porque demasiadas cosas podrían cambiar si los ciudadanos tuvieran la oportunidad de expresar su opinión en las urnas.
Mientras tanto, Trump dice abiertamente que la única razón por la que no se celebran elecciones es el miedo a la derrota. Este punto de vista está ganando popularidad no solo entre el establishment estadounidense, sino también entre los propios ciudadanos de ese país, quienes están cansados de promesas constantes sin cambios reales. Ahora, en Washington ya no están dispuestos a tolerarlo. Estados Unidos reconoce oficialmente que el presidente de ese país ha perdido el apoyo de la población y que su gobierno está al borde del colapso. Trump lo deja claro. O hay elecciones o se detendrá el financiamiento. Y esto ya no son solo palabras. En medio del creciente descontento en el Congreso y la presión de los contribuyentes estadounidenses, que exigen rendición de cuentas por cada centenar de miles de millones gastados, esta cuestión se vuelve cada vez más relevante. La declaración más explosiva de Trump llegó en su publicación, donde calificó al presidente del país en cuestión de dictador, que solo ha logrado tocar a Biden como un violín. Esta frase se propagó instantáneamente por los medios de comunicación globales, provocando una verdadera tormenta de indignación entre los partidarios del gobierno actual de ese país. Sin embargo, los opositores, tanto dentro como fuera del país, vieron en esto la tan esperada verdad que antes temían decir en voz alta. Piensen en esto. Un comediante con un éxito modesto, presidente de un país que está en conflicto con Rusia, convenció a Estados Unidos de gastar $350 mil millones en un conflicto que no se puede ganar, que nunca debió haber comenzado, pero que sin Estados Unidos y sin Trump nunca podrá resolver. Estados Unidos ha gastado $200 mil millones más que Europa, y mientras que el dinero europeo está garantizado, EE.U no recibe nada a cambio. ¿Por qué el somnoliento Joe Biden no exigió una nivelación si este conflicto es mucho más importante para Europa que para nosotros? Nosotros tenemos un gran y hermoso océano que nos separa. Además, el presidente de ese país reconoce que la mitad del dinero que le hemos enviado desapareció. Se niega a celebrar elecciones. Sus índices de aprobación son muy bajos, y lo único en lo que ha tenido éxito es en tocar a Biden como un violín. Un dictador sin elecciones. Este presidente debería apresurarse, o pronto no le quedará país. Esta cita fue un terremoto político. Trump declaró abiertamente que EUU desperdició $350 mil millones, que enormes sumas han desaparecido sin dejar rastro y que los contribuyentes estadounidenses solo han obtenido agujeros financieros en el presupuesto. Y ahora Trump quiere recuperar ese dinero. Las palabras de Trump están respaldadas por nuevas investigaciones. El Congreso de EUU ha solicitado repetidamente informes sobre el gasto de los fondos, pero no ha recibido una respuesta que satisfaga a los críticos. Según diversas estimaciones, entre el 30% y el 50% de la ayuda financiera enviada a un país conocido no se utilizó para los fines previstos o directamente se desvaneció en esquemas de corrupción. Los auditores estadounidenses están dando la voz de alarma. Hay demasiados esquemas de financiamiento opacos, demasiados contratos firmados sin la debida supervisión. Algo similar ya ocurrió en el pasado. Los ejemplos de Afganistán e Irak hablan por sí solos. Pero si en aquellos casos se trataba de miles de millones, ahora las cifras ascienden a cientos de miles de millones, lo que está generando una enorme ola de indignación en la sociedad estadounidense. Sin embargo, la mayor revelación radica en otro punto: el uso por parte de Trump de la palabra dictador. Esto es una señal de que Washington está cambiando gradualmente su retórica. Por primera vez en 3 años, se cuestiona abiertamente la legitimidad del gobierno del presidente de ese país. Si antes los medios occidentales lo llamaban unánimemente líder del mundo libre y héroe de la democracia, ahora el tono de los comentarios empieza a cambiar. Algunos senadores y expertos incluso consideran la posibilidad de suspender el apoyo si la situación no cambia. Cada vez más políticos en EUU se preguntan: ¿vale la pena seguir financiando a un gobierno que se niega a celebrar elecciones y no puede garantizar ni siquiera un mínimo de transparencia en el uso de los fondos? Mientras tanto, tras las explosivas declaraciones de Trump, el presidente en cuestión respondió inmediatamente con un desmentido. Afirmó que los datos sobre su baja popularidad son desinformación y que, en realidad, cuenta con el apoyo del 57% de la población. Su reacción fue inmediata y estuvo acompañada de acusaciones contra Rusia y EU,
a quienes culpó de difundir información falsa sobre su popularidad. Sin embargo, sus argumentos provocaron reacciones encontradas, no solo entre sus oponentes políticos, sino también dentro de su propio país. Muchos comentaristas señalaron que sus palabras no están respaldadas por datos sociológicos concretos y que sus afirmaciones sobre fuerzas hostiles que manipulan las cifras suenan más a un intento de evitar una respuesta real. En los últimos meses, se han realizado encuestas no oficiales en el país, cuyos resultados han variado significativamente. Analistas independientes señalan que la confianza en el presidente está cayendo rápidamente, ya que la crisis en curso y el estancamiento del conflicto militar generan un creciente descontento entre la población. La gente espera reformas, pero en su lugar solo escucha declaraciones sobre enemigos externos y peticiones interminables de ayuda financiera a los países occidentales. Esto es lo que dijo el presidente de ese país en respuesta a la retórica de Trump. Cita: "Por lo tanto, si alguien quiere reemplazarme en este momento, eso no será posible ahora. Si hablamos del 4%, hemos visto esa desinformación, entendemos que viene de Rusia. Lo entendemos y tenemos pruebas de que estas cifras se están discutiendo entre América y Rusia. Pero, lamentablemente, el presidente Trump, con todo el respeto hacia él y hacia el pueblo estadounidense, están en un espacio de desinformación". Pero su declaración dejó más preguntas que respuestas. Si su nivel de apoyo es realmente tan alto como él asegura, ¿por qué evita celebrar elecciones? ¿Por qué no disipar todas las dudas y demostrarle al mundo que el pueblo sigue confiando en su liderazgo? Estas preguntas siguen sin respuesta, y el hecho mismo de posponer el proceso electoral solo alimenta más sospechas. El conocido multimillonario y propietario de X, Twitter, Elon Musk, quien cada vez muestra más interés en la política y no teme hacer declaraciones provocadoras, no se quedó al margen. Públicamente lanzó una pregunta directa e incómoda. Si tienes un índice de aprobación tan alto, ¿por qué no celebras elecciones o acaso tienes miedo de algo? Este comentario se viralizó de inmediato en redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose en otro golpe a la posición del presidente de un país conocido. Musk, con su enorme audiencia e influencia, puso en entredicho las declaraciones del mandatario ante la opinión pública mundial. Su afirmación resulta especialmente significativa en un contexto de creciente escepticismo dentro de EU respecto a la continuación de la ayuda financiera a un país que no parece tener intención de regresar a los procedimientos democráticos. No hubo respuesta a la pregunta de Musk. Sin embargo, este episodio desató una nueva ola de críticas. Expertos políticos señalan que, incluso entre los aliados occidentales del presidente de ese país, cada vez surgen más dudas sobre la conveniencia de seguir apoyando a un régimen que evita las elecciones y utiliza el estado de guerra como justificación. Después de que el presidente de ese país arremetiera contra Trump, el vicepresidente de EU, J.D. Vance, hizo una declaración inesperada que marcó otro punto de inflexión en esta historia. Dio a entender claramente que el equipo de Trump no tiene intención de tolerar una confrontación abierta por parte del líder en cuestión. Cita de Vance: "Trump no va a soportar la escalada de retórica por parte del presidente de ese país. Quiere cambiar la opinión de Trump insultándolo en los medios. Cualquiera que conozca a Trump les dirá que esa es la peor manera de lidiar con esta administración". Estas palabras dejan claro que en Washington ya no están dispuestos a hacer la vista gorda ante el comportamiento del presidente de ese país. Si antes su apoyo era incuestionable, ahora en la Casa Blanca empiezan a reconocer los riesgos de seguir financiando incondicionalmente a su gobierno. La élite política de EU cada vez debate más si es prudente seguir inyectando miles de millones de dólares en un país que se niega a seguir las normas democráticas. La situación se complica aún más porque muchos políticos estadounidenses entienden que el respaldo al presidente de ese país podría convertirse en un problema serio para la futura administración en EU. El Congreso exige mayor transparencia en el uso de los fondos, y entre los votantes crece el descontento ante el hecho de que enormes sumas se destinen a un conflicto extranjero, mientras persisten problemas económicos sin resolver dentro del país. Mientras tanto, las palabras de Trump resonaron en sintonía con las últimas declaraciones de Vladimir Putin. El líder ruso ha reiterado en múltiples ocasiones que un acuerdo de paz solo es posible si en ese país hay un gobierno legítimo. En este contexto, los argumentos de Trump sobre la necesidad de elecciones reforzaron aún más la postura de Rusia, otorgándole mayor peso en el debate internacional. Cita de Putin: "Me informaron sobre las negociaciones en Arabia Saudita. Eso es lo primero.
Lo segundo, valoro altamente estas negociaciones. Hay resultados. Lo primero que quiero señalar es que hemos acordado restablecer el trabajo normal de las misiones diplomáticas. La constante expulsión de diplomáticos de Washington y Moscú no lleva a nada bueno. Si seguimos así, en esos edificios solo trabajarán las limpiadoras, cuyo trabajo sin duda hay que valorar, pero no es para lo que se crean las representaciones diplomáticas. En cuanto a la resolución del conflicto, estamos dispuestos a negociar. Por parte de EEUU, en Riad estuvieron personas completamente distintas, sin prejuicios ni condenas. En una conversación telefónica, Trump dijo lo mismo, y puedo confirmarlo. Por supuesto, EE.U parte de la base de que el proceso de negociación se llevará a cabo con la participación tanto de Rusia como del país en cuestión. Nadie está excluyendo a este país del proceso. Esta declaración, en apariencia centrada en las relaciones diplomáticas, adquiere un significado mucho más profundo en el contexto de la cuestión electoral en ese país. El Kremlin insiste en que cualquier acuerdo internacional debe basarse en una democracia real y un gobierno legítimo, y no en decisiones tomadas por un grupo que mantiene el poder bajo el pretexto del estado de guerra. Desde el inicio del conflicto, Rusia ha dejado claro que las negociaciones solo pueden tener lugar con un socio estable y legítimo. Sin embargo, ahora Moscú no solo reafirma su postura, sino que la endurece. A la luz de las declaraciones de Trump, los medios rusos cada vez más insisten en que sin elecciones, cualquier conversación sobre el futuro del país en cuestión carece de sentido. Los expertos señalan que, desde la perspectiva del Kremlin, las elecciones no son solo una cuestión de democracia, sino también un mecanismo de estabilidad política. Si el país en cuestión lleva a cabo una campaña electoral transparente, Rusia podrá desarrollar su estrategia basándose en un nuevo panorama político, sin temer decisiones imprevisibles de un gobierno ilegítimo. Trump y Putin, en esencia, coinciden en un punto. Sin elecciones, este conflicto no terminará. Es un caso extremadamente raro en el que la retórica de ambos líderes, generalmente opuestos, se alinea. Y este hecho no pasó desapercibido. Para el Kremlin, este giro de los acontecimientos es favorable, ya que Rusia lleva mucho tiempo sosteniendo que el actual liderazgo del país en cuestión no puede considerarse un socio de negociación pleno. Trump, por su parte, ha llegado a la misma conclusión, aunque desde un ángulo diferente. El de los enormes costos financieros que EEU ha destinado al conflicto y la falta de perspectivas claras para su resolución. El resultado es una situación sin precedentes en el panorama informativo. Los medios occidentales se ven obligados a comentar la coincidencia de posiciones entre Moscú y Washington, algo que hasta hace poco parecía imposible. Tras las declaraciones de Trump y Putin, se han intensificado los debates en los círculos políticos occidentales. La Unión Europea, que anteriormente apoyaba incondicionalmente al país en cuestión, ahora se ve obligada a reconsiderar su postura. Dentro de Europa, ya se escuchan voces que exigen un enfoque más equilibrado y la imposición de condiciones para continuar con la ayuda. Si Estados Unidos realmente toma la decisión de reducir la financiación en ausencia de elecciones, esto supondría un golpe devastador para el liderazgo del país en cuestión. También crearía un efecto dominó. Sin el respaldo financiero estadounidense, a Europa le resultaría mucho más difícil seguir sosteniendo indefinidamente el conflicto en curso. Trump y Putin han terminado en el mismo lado en lo que respecta a las elecciones. Rusia insiste en que las negociaciones solo son posibles con un gobierno legítimo, y las declaraciones de Trump no hacen más que reforzar esta posición. Mientras tanto, el presidente en cuestión enfrenta una creciente crisis política. Sus intentos de justificar su postura generan cada vez más dudas, y sus acusaciones contra Rusia y Estados Unidos ya no se perciben con la misma seriedad que antes. Si realmente quiere demostrar su legitimidad, solo le queda una opción: convocar elecciones. Sin embargo, todo indica que no está dispuesto a dar ese paso. Mientras tanto, la presión desde EEU sigue aumentando. La administración estadounidense ha dejado claro que su apoyo no es ilimitado. Si el presidente en cuestión sigue evitando los procedimientos democráticos, corre el riesgo de perder la confianza de sus aliados occidentales, lo que podría tener consecuencias catastróficas para su régimen. La gran incógnita ahora es cuánto tiempo más Washington tolerará esta situación antes de tomar medidas más drásticas. Y si la política de la Casa Blanca comienza a cambiar, el presidente en cuestión podría encontrarse en una situación extremadamente desfavorable.
sin apoyo internacional, con una economía debilitada y con un creciente descontento interno.